Bienvenidos un día más a su canal de chismecito turco preferido. Espero que estén listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Parece que tenemos novedades jugosas, declaraciones impactantes y mucho drama en el ambiente. Rumores van, rumores vienen, pero hoy vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de toda esta situación. ¿Será que Kerem finalmente ha hablado sobre Hande? ¿Ha confirmado lo que todos sospechamos? ¿O se trata de una cortina de humo para despistar? No se muevan de sus asientos, porque lo vamos a descubrir juntos. Antes de que empecemos con toda la carnita, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al grano. Bueno, mis queridos amigos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de debate y especulación constante. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, los fans de todo el mundo se enamoraron de su química en pantalla. Era innegable, ¿verdad? Esas miradas, esas sonrisas, esa conexión. Parecía que el amor había traspasado la pantalla. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo vivimos un romance de ensueño, con fotos adorables en redes sociales, viajes juntos y declaraciones cariñosas. Nos tenían a todos suspirando. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la envidia de muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente, sin previo aviso, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si habían dejado de seguirse en redes sociales, que si ya no se les veía juntos, que si había terceras personas involucradas. Un torbellino de informaciones contradictorias que nos dejaban más confundidos que antes. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un duro golpe para todos los fans que habíamos invertido tanta ilusión en esta pareja. Muchos se negaban a creerlo, esperaban un desmentido, un milagro. Pero el tiempo pasaba y la ruptura se hacía cada vez más evidente. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, la sombra de su romance siempre ha estado presente. Cada vez que alguno de los dos concede una entrevista, la pregunta sobre el otro siempre surge. Y aunque suelen ser bastante evasivos, siempre dejan entrever que la relación terminó en buenos términos y que guardan un grato recuerdo el uno del otro. Pero, ¿qué ha pasado recientemente para que estemos hablando de una explosiva declaración de Kerem sobre Hande? Bueno, mis amigos, la cosa se pone interesante. Hace unos días Kerem concedió una entrevista a un medio turco y, aunque no dio nombres ni detalles específicos, hizo una serie de comentarios que han sido interpretados por muchos como una revelación sobre sus sentimientos hacia Hande. Durante la entrevista, Kerem hablaba sobre la importancia de la conexión emocional en una relación, sobre la necesidad de encontrar a alguien que te entienda, que te apoye y que te haga sentir completo. Y en un momento dado, dijo algo que resonó con fuerza en todos los que hemos seguido su historia con Hande. Dijo algo así como, personas que llegan a tu vida y te marcan para siempre. Personas con las que compartes momentos únicos, personas que te hacen crecer y que te enseñan a amar de una manera diferente. Y aunque la relación termine, ese sentimiento, esa conexión, permanece. Ahora sé lo que están pensando, eso no es una confirmación directa. Y tienen razón. Kerem no dijo explícitamente, Hande es el amor de mi vida. Pero, ¿acaso necesitaba decirlo? Para muchos sus palabras fueron suficientes para confirmar lo que siempre sospechamos, que Hande ocupó un lugar muy especial en su corazón y que, a pesar del tiempo y la distancia, ese sentimiento aún perdura. Por supuesto, también hay quienes interpretan estas declaraciones como una simple reflexión sobre el amor y las relaciones en general. Argumentan que Kerem es un hombre inteligente y elocuente y que simplemente estaba compartiendo sus pensamientos sin hacer referencia directa a Hande. Y bueno, esa también es una posibilidad. Pero, seamos sinceros, mis amigos. La forma en que Kerem hablaba, el tono de su voz, la emoción que transmitía. Todo apuntaba a que estaba hablando de Hande. Y si me preguntan a mí, creo que es evidente que ella fue mucho más que una simple compañera de trabajo o una exnovia. Creo que fue alguien que realmente lo marcó,
que lo inspiró y que lo ayudó a convertirse en la persona que es hoy. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Significa que Kerem aún está enamorado de Ande? Bueno, mis amigos, eso es algo que solo el tiempo dirá. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Quién sabe si sus caminos volverán a cruzarse en algún momento. Lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Hande ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y que, a pesar de la ruptura, su legado como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Y ahora, para añadirle más pimienta a este chismecito, quiero contarles sobre algunos rumores que han estado circulando últimamente. Se dice que Hande también ha hecho algunas declaraciones sutiles que podrían interpretarse como un reconocimiento de sus sentimientos hacia Kerem. Al parecer, durante una entrevista reciente, Hande hablaba sobre la importancia de rodearte de personas que te hagan sentir bien contigo mismo, que te inspiren y que te apoyen en tus sueños. Y aunque tampoco mencionó a Kerem por su nombre, muchos fans creen que estaba hablando de él. Además, hay quienes aseguran haber visto a Kerem y Hande juntos en secreto en varias ocasiones. Algunos afirman que se han reunido para cenar, otros que han ido juntos al cine y otros incluso que han pasado unos días juntos en una cabaña en la montaña. Por supuesto, estos son solo rumores y no hay ninguna prueba que los confirme. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. ¿Podría ser que Kerem y Hande estén intentando retomar su relación en secreto? ¿Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad lejos de los focos y la presión mediática? No lo sabemos con certeza. Pero si fuera así, no me sorprendería en absoluto. En definitiva, mis queridos amigos, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia llena de amor, pasión, drama y misterio. Una historia que nos ha tenido enganchados desde el principio y que, a pesar de la ruptura, sigue generando interés y especulación. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las declaraciones de Kerem, los rumores de reencuentros secretos y el impacto que su relación tuvo en el mundo del espectáculo turco. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme un día más en este recorrido por el mundo del chismecito turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que aún está enamorado de Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque en este chismecito turco nunca se sabe cuándo va a surgir la siguiente bomba. Y hablando de bombas, ¿han oído hablar de la reacción del fandom internacional ante estas posibles insinuaciones? Es un auténtico volcán en erupción. Los fans, divididos entre la esperanza y el escepticismo, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, teorías conspirativas y peticiones desesperadas para que la pareja se reconcilie. El hashtag #KeremHande se ha convertido en trending topic mundial en cuestión de horas. Pero no todo es color de rosa en el mundo de los fans. Algunos, los más escépticos y quizás también los más realistas, advierten sobre la peligrosidad de idealizar una relación que ya no existe. Recuerdan que tanto Kerem como Hande son personas individuales con derecho a rehacer sus vidas y que presionarles para que vuelvan juntos es injusto y poco respetuoso. Y por si esto fuera poco, también hay que tener en cuenta el factor terceras personas. Porque mientras el mundo especula sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en los últimos meses. En el caso de Kerem, se le ha relacionado con varias actrices y modelos, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Los rumores más persistentes apuntan a una posible conexión con una reconocida influencer turca, con la que se le ha visto en varias ocasiones compartiendo cenas y eventos sociales. En cuanto a Hande, los rumores la vinculan con un famoso empresario turco, conocido por su discreción y su fortuna. Se dice que ambos han estado saliendo en secreto durante los últimos meses, y que incluso han viajado juntos al extranjero.
¿Significa esto que la puerta a una reconciliación entre Kerem y Hande está definitivamente cerrada? ¿Quién sabe? En el mundo del corazón, como en la vida misma, nada es imposible. Pero lo que sí es cierto es que mientras ambos sigan siendo figuras públicas, su relación seguirá siendo objeto de interés y especulación por parte de sus fans y de la prensa del corazón. Y hablando de la prensa del corazón, no podemos olvidarnos del papel que juega en todo este drama. Porque, como bien saben, los medios de comunicación turcos son expertos en sacar punta a cualquier detalle, en magnificar cualquier rumor y en crear historias donde a veces no las hay. En las últimas semanas hemos visto cómo los periódicos y las revistas del corazón han dedicado portadas enteras a la explosiva declaración de Kerem, analizando cada una de sus palabras y buscando dobles sentidos donde quizás no los haya. También hemos visto cómo los programas de televisión se han cebado con el tema, invitando a expertos en lenguaje corporal y a psicólogos para que interpreten las señales que Kerem y Hande envían a través de sus gestos y de sus silencios. Un auténtico circo mediático. Pero, ¿es todo esto simple entretenimiento, o hay algo más detrás? ¿Hay intereses ocultos en juego? ¿Está alguien intentando manipular la opinión pública para beneficiar a una de las partes? Son preguntas difíciles de responder. Pero lo que sí es cierto es que la prensa del corazón tiene un poder enorme a la hora de influir en la imagen pública de los famosos y de condicionar sus decisiones. Y en el caso de Kerem y Hande, este poder podría estar jugando un papel decisivo en el desenlace de su historia. Así que, mis queridos chismosos, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, porque este culebrón turco está lejos de haber terminado. Y como siempre, aquí estaré yo para contarles todos los detalles, sin pelos en la lengua y con mucho, mucho chismecito. Ahora, cuéntenme ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es hora de pasar página y de aceptar que su historia ha llegado a su fin? Los leo en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ni un solo chisme de este y de otros culebrones turcos. Hasta la próxima. Ciao, ciao.